En este mes que pasó hemos seguido un ciclo de conferencias magistrales denominadas Octubre Urbano en la Red Argentina del Paisaje. Resiliencia socioambiental, cambio climático, reducción de la biodiversidad y estilos de vida. Tiempos intensos, virtuales y reflexivos. Cómo adaptar nuestro lugar al cambio climático, cómo generar estrategias para ciudades resilientes. El paisaje es el hábitat, el espacio de vida donde construimos nuestra existencia, donde convivimos, donde trabajamos y estudiamos, porque somos naturaleza y cultura. Proyectamos sobre el territorio nuestras costumbres y hábitos, y se puede leer claramente la forma en que nos relacionamos con el ecosistema y cómo nos comportamos como humanidad con los otros seres vivos. No es promisorio el resultado, así lo decía Maribel Pérez Molina, paisajista y presidenta de la Red Argentina del Paisaje. Suponer que la Tierra no es resiliente sería ser muy ignorantes. Ella se va a recuperar de todo esto. Los que no sé si nos vamos a recuperar somos nosotros. Nosotros como humanidad, como raza, como especie de vida que no ha respetado hasta ahora suficientemente al resto, pero tampoco nos respetamos entre nosotros. Por eso ONU Habitat nos reflexiona en la pobreza, en una vivienda digna, en calidad de vida, en generar trabajo, en educar, ¿no? Y que son los móviles que nos llevan a nosotros en esta Red Argentina del Paisaje a trabajar sobre el territorio con otra mirada diferente. Como sabrán, no todos somos paisajistas, no todos somos ingenieros agrónomos, no todos somos arquitectos. La red abarca a toda aquella persona que desee acercarse a reflexionar, a pensar, a trabajar, a asesorar, hacer un vínculo con el otro para mejorar este modo de relación que tenemos con nuestro entorno. Un modo difícil, porque somos difíciles, somos impredecibles, no es fácil entendernos, hay muchos intereses, los intereses económicos son devastadores, vivimos en una Latinoamérica complicada, con una economía extractivista y depredadora, y a partir de ahí vamos sobreviviendo como podemos. Pero lo importante es que hay reflexión, y la red intenta hacer esto, ¿no? Un centro, un lugar de reflexión, un espacio donde se abren las mesas para poder pensar, y un espacio en donde el consenso esté invitado a ser protagonista. Hemos invitado a través de ONU Habitat y Octubre Urbano en la red a distintos actores sociales. Hemos invitado a funcionarios, a empleados del municipio, a ONGs que también trabajan por movilizados por distintas cuestiones. Hemos invitado a los profesionales del paisaje a presentar estrategias de acción para poder, de alguna manera, remediar o mitigar o adaptarnos o traer soluciones para volver a conectarnos con la naturaleza que hemos. Octubre Urbano en la Red Argentina del Paisaje. La suma de todas las presentaciones en el siguiente video. Con una música espectacular.
El árbol, la salud del ecosistema, las ciudades turísticas y el paisaje, cambio climático, transformaciones, guardianes ambientales, agricultura urbana y periurbana, la reivindicación del paisaje, lagunas, cómo se adapta Córdoba al cambio climático, con una espectacular vista de la Cañada, biodiversidad, educación, valor del arbolado, espacios verdes y otros. En resumen, muchas problemáticas, abordajes intensos, un nivel de reflexión muy profundo. Cuando regresemos tras la pausa, vamos a tomar contacto con la conferencia magistral que brindó el doctor Raúl Montenegro, biólogo, titular de FUNAM, Fundación para la Defensa del Ambiente, profesor titular de Biología Evolutiva en la Universidad Nacional de Córdoba, director del Campus Córdoba, Premio Nobel Alternativo, entregado en Estocolmo, Suecia, Premio Global de Naciones Unidas, Premio en Investigación Científica, Universidad Nacional de Buenos Aires. Recordemos, Montenegro es el primer argentino en ser distinguido con el Nobel Alternativo. Todo a nuestro regreso. Habana, calidad artesanal. Conoce la experiencia Habana en las mejores cafeterías del país y en la panadería Winca Renanco. La panadería, tienda de comestibles y especialidades. ¿Sabías que la cooperativa imprime más de 14.000 comprobantes para facturar sus servicios mensuales? Entre todos podemos reducir ese gasto de papel y minimizar el impacto ambiental con material que dejaríamos de malgastar. Si querés recibir tu factura en forma digital, necesitamos que nos brindes una dirección de correo electrónico y un número de teléfono para enviarte los comprobantes. Acercanos tus datos y empezá a recibir tus comprobantes digitales. Entre todos podemos reducir el impacto ambiental y optimizar el uso de los recursos.
getting rough. You're the way out. You could try to quiet down, blend in without a sound. Don't ever cover up, 'cause you're alive. Bienvenue dans ma réalité. No tenemos tiempo, no más errores. El planeta Tierra no está en peligro, tampoco está en peligro la vida. La vida sorteará los obstáculos que los humanos le imponemos. Una de las especies amenazadas y que corre peligro de no sobrevivir es la nuestra, Homo sapiens, dijo entre otras cosas el doctor Raúl Montenegro en esta conferencia magistral. Desde la Fundación, cuál es su accionar y además que nos cuente un poco por qué le dieron el Premio Nobel Alternativo, porque lo tengo escrito, pero me gustaría más que me lo cuente usted. Bueno, primero que en realidad no me siento tal vez identificado con ninguna tribu en especial, o sea, por más que esté en una ONG en la parte académica o en terreno, o sea, más me siento moviéndome entre tribus. Con respecto al Nobel Alternativo, que aparte de mucha gente, colega, a quien respeto y admiro muchísimo, no es un premio que se da por una cosa en especial, sino son todos por trayectoria, ¿no es cierto? O sea, todo lo que ha hecho una persona en su vida. Yo personalmente me enteré cuando me entregaron el premio al Parlamento sueco, ahí me enteré que quienes me habían propuesto. Yo estuve nominado 7 años al premio Nobel, al tercer año tuve una auditoría, es un premio que se hace auditoría, o sea, hacen auditoría de cada uno de los candidatos. Bueno, finalmente lo recibí en el 2004, y realmente ha sido un escudo muy, muy importante para nuestras luchas. Pero insisto, no estoy necesariamente en una de las tribus, ¿no? Que me voy moviendo entre las tribus, siempre mezclando la parte académica, o sea, la ciencia, que también hay la mala, y el activismo, o sea, barro y luz, o sea, siempre en ese juego y aprendiendo, ¿no? O sea, que un poco el Campus Córdoba del Colegio de los Premiados por el Nobel Alternativo, que está en 9 universidades de distintas partes del mundo, una de ellas es la de Córdoba. Básicamente lo que nosotros decimos es esta importancia de no solamente la enseñanza, aprendizaje tradicional, sino que es multilateral, o sea, en donde cada persona, un panadero, de pronto una persona que está reparando una canilla, un especialista en biodiversidad, o de pronto una persona luchando en una trinchera ambiental, en realidad es el conjunto de esas personas las que terminan armando no solamente la realidad y formulando las preguntas, sino también armando las respuestas, ¿no? O sea que yo diría que lo que uno trata de hacer, y no es fácil, es ser un aprendiz permanente, ¿no? Y creo que esa es un poco la clave para todo esto, o sea, aprendiz permanente para darse cuenta de que no hay cosas en la punta y cosas debajo, que a veces creo que confundimos a veces funcionarios a quienes pagamos un sueldo con nuestros impuestos como si fueran emperadores. No, son pequeños empleados de la sociedad. Lo mismo pasa con las corporaciones, lo mismo pasa con la cantidad de actores. Entonces, yo creo que un desafío es ese, ¿no? De ser todos aprendices, la importancia de cada uno en ese juego,
y sobre todo ya lo vamos a ver un poco la presentación, ¿no? Queda muy poco tiempo, la verdad es que el tiempo que queda es muy, muy pequeñito, entonces no tenemos demasiado lugar para seguir acumulando errores, ¿no? Claro. A mí no, aprecio muchísimo que usted trabaje con la comunidad así cuerpo a cuerpo. Y ahí leía de su trabajo con la comunidad guaraní, no me acuerdo ahora el nombre del pueblo. Vea Guaraní. Bea Guaraní. ¿Por qué se acercó a ellos? ¿Qué trabajo realizó y cómo fue la respuesta de la comunidad? Bueno, en realidad yo estoy en Córdoba, o sea, estoy lejos de la selva paranaense, ¿no? Donde vive buena parte de las comunidades. En realidad la cosa fue al revés. A mí me contactó gente de ENDEPA que está trabajando desde hace muchos años en la lucha con las comunidades, porque había una lucha en ese momento en marcha para lograr la recuperación de las tierras ancestrales de Tecuaimá y Tecuacapibaté, dos comunidades BA. Entonces me contactaron, así que en realidad fue un Al revés. poco al revés, y bueno, de allí vino el primer viaje, mi primer agüillevete, entrando a las comunidades. Quiero aclarar de que yo trabajé con Tecuaimá y Tecuacapibaté, dos comunidades que en el momento en que yo ingresé tenían mucho menos de 10 años de contacto con poblaciones blancas, con o sea que fue como regresar muchos miles de años atrás. Sí. Empezó una relación mía de aprendizaje impresionante, en donde apenas pude contribuir con unas herramientas, entre ellas de lucha, porque el problema es que para una comunidad que está dentro de la selva, para que tengan una idea, para llegar en ese momento entre el Soberbio y las comunidades, eran solamente 90 kilómetros sin camino, y se tardaba 6 horas. Ah, Entonces, fue un trabajo muy, muy fuerte, duró cerca de 10 años, finalmente se ganó con devolución de unas 4.000 hectáreas, y después me tocó también participar en otras luchas, siempre insisto, como un aprendiz lateral, ¿no? Los actores siempre se terminan siendo los otros, la que involucró a Cuña Pirú, pero en ese caso fueron 19 años de lucha, 13 impresionante. años de ellos en ámbito judicial, y también se ganó, hace muy poquito ya las comunidades tienen los títulos comunitarios de las tierras ancestrales, ahí estamos hablando más de 6.000 hectáreas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es como decía antes, ¿no? Se trata de como asociaciones horizontales de distintos actores, en donde cada uno ve cómo puede aportar para el otro, y va yendo desde esto, como un trabajo en las comunidades, o de pronto una misión en Marapá, cuando amenazaron de muerte a colegas del MST, o sea, del movimiento de los trabajadores sin tierra, o de pronto estar con las comunidades Ogoni en Nigeria, ¿no? O sea que Claro. son como, yo creo que son como experimentos de trabajo horizontal en donde cómo la unión va haciendo la fuerza para producir cambios, ¿no? Siempre usando la buena ciencia y la lucha. Siempre una lucha no violando la ley, pero sí una lucha incluso muy, muy dura. No puede haber cambio sin lucha, lamentablemente. Tal cual, y además esta experiencia suya para que pueda ser aceptado, ¿no? En comunidades que por supuesto deben tener una mirada de terror hacia nosotros y que tienden a alejarse por la forma en que nosotros depredamos precisamente en nuestros hábitats. Debe ser una mirada difícil la de ellos y su experiencia para acercarse debe ser muy interesante. O sea, imagino que ha ido con absoluto respeto, pero además, no sé, estratégicamente, cómo pudo insertarse para ser aceptado, para... Yo creo que parte de la base de mostrar algo que es real, que sos aprendiz, o sea, en cada lugar sos un aprendiz. Yo, Eso. más que la imagen de terror, yo diría que muchas de las comunidades que conviven
la biodiversidad y exitosamente con su propia cultura, lo que sienten es una poderosa pena y frustración de ver cómo otros seres humanos llenos de teléfonos celulares y computadoras pueden ser tan estúpidos. Yo creo que es una sensación más generalizada. Sí, muy cierto. Invierte un poco el sistema de visión, y lo más terrible es pensar de que de Argentina y Brasil son dos de los países que proporcionalmente tienen menos comunidades indígenas, porque las fueron sistemáticamente destruyendo. Y lo más absurdo de todo esto es que muchas de las llaves para poder sobrevivir como humanidad, aparte de esas llaves las tienen las comunidades que nuestras sociedades van haciendo desaparecer, ¿no? Por eso digo que la visión es no solamente una visión de pena por ver lo equivocado que pueden estar algunas modalidades de vida, sino también, y aquí uso la palabra tuya, de terror porque esas mismas sociedades externas a las comunidades indígenas representan en este momento la peor de las amenazas, ni que hablemos de un personaje siniestro y con muy escasas neuronas en funcionamiento como Jair Bolsonaro en Brasil. Entonces, yo creo que eso de alguna forma define mucho esto, ¿no? El tener pena, y uso la palabra tuya, y el terror por ver los caminos que va generando esta sociedad de consumo y de ocupación de terreno. En estos momentos en Argentina se está por discutir finalmente, es decir, la prolongación de la ley que tiene que ver con la demarcación de territorios indígenas. Recordemos que en el caso del gobierno de Mauricio Macri se trató de hundir esa norma, y no me cabe ninguna duda que hay muchos sectores que en este momento tampoco quieren de que se demarquen los territorios. Entonces esa es la situación permanente, ¿no? En donde Argentina es un país multiétnico, multicultural, pero en donde se sigue asumiendo como uniétnico y unicultural, ¿no? Entonces me parece que ahí sí se resume un poco lo que está ocurriendo en este momento. Claro, muy importante. Una pregunta que tiene que ver con el hábitat en sí mismo. Estas comunidades que han recuperado la propiedad de sus tierras, ¿estas tierras ya están desgastadas o pudieron recuperarlas dentro de todo en un ecosistema no depredado, digamos? ¿En qué condiciones? ¿O llegamos tarde? ¿Llegaron tarde y se encuentran como de pronto los grupos que habitan el Chaco, en donde claramente no les queda nada para volver a conectarse con el bosque ni con su hábitat, donde se sienten cómodos viviendo? ¿En qué condiciones fue esta recuperación de las tierras? Bueno, tanto en las comunidades guaraní del Valle del Cuñapirú, como en el caso, por ejemplo, de Tecuaima, Capibate y Taomidí, que es la tercera comunidad, en realidad buena parte del territorio ya estaba cubierto de selva que, sin ser la biodiversidad original, estaban en bastante buen estado de conservación. Entonces, creo que eso fue lo bueno, fue no solamente una recuperación de un territorio devastado, no, fue una recuperación con un modo de vida, con ambientes que seguían dando sus plantas medicinales, su elemento de construcción, su techo, su piso, su aire. O sea que no, afortunadamente fueron recuperaciones donde buena parte del ambiente nativo se conservaba. Córdoba viene sufriendo mucho dolor denso y caliente sobre su paisaje, como son los incendios. Lamentablemente, la pérdida del bosque nativo. Sobre este punto, el compromiso asumido por nuestro colega, el periodista Ignacio Pepe Castro, con su libro Corredor Biogeográfico del Caldén, Regresión, Abandono y Defensa. De ello nos ocuparemos en el próximo tramo de Hoy desde el Ayer.
Habana, calidad artesanal. Conoce la experiencia Habana en las mejores cafeterías del país y en la panadería Winca Renanco. La panadería, tienda de comestibles y especialidades. ¿Sabías que la cooperativa imprime más de 14.000 comprobantes para facturar sus servicios mensuales? Entre todos podemos reducir ese gasto de papel y minimizar el impacto ambiental con material que dejaríamos de malgastar. Si querés recibir tu factura en forma digital, necesitamos que nos brindes una dirección de correo electrónico y un número de teléfono para enviarte los comprobantes. Acercanos tus datos y empezá a recibir tus comprobantes digitales. Entre todos podemos reducir el impacto ambiental y optimizar el uso de los recursos. Try to cover up, but you're a lighthouse. When the waves are getting rough, you're the way out. You could try to quiet down, blend in without a sound. Don't ever cover up, 'cause you're a light. Bienvenue dans ma réalité. En agosto se presentó el libro Corredor Biogeográfico del Caldén, de Ignacio Castro, con conversaciones en torno al Caldenal. Historia, actualidad y defensa de un territorio único,
Editó Unirrío, Universidad Nacional de Río Cuarto, y contó con el auspicio de la Biblioteca Sarmiento de nuestra ciudad. Vamos a recordar dicha presentación. Yo creo que este libro es, o viene a hacer sumar un granito de arena, sobre todo a una profunda reflexión que nos tenemos que hacer todos, sobre todo sobre el tema medioambiental, ¿no? Y particularmente sobre un sistema endémico que tenemos en el sur de la provincia de Córdoba, que lamentablemente está camino a desaparecer si no hacemos algo. Eso es un poco el llamado de este libro, y contar lo que ha sucedido desde el año 2003, que es la creación justamente del proyecto del área protegida del Corredor Biogeográfico del Caldel, en aquel entonces a través del gobierno de la Sota, y que rige hasta la actualidad, pero lamentablemente, como dice quien hizo el prólogo de este libro, doctor Marcelo Cabido, figura solamente en los papeles, ¿no? Y un poco el libro aborda ese tema, la situación del descontrol que ha tenido en todos estos años esta área protegida, a tal punto de que hoy el bosque nativo se ubique solamente en algunas parcelas y en algunas pocas miles de hectáreas en buen estado de conservación. Así que, bueno, es una propuesta interesante. La verdad es que veo gente que se está sumando de muchos lados. El libro me ha dado una gran satisfacción en cuanto ha viajado a provincias que yo realmente no me lo esperaba, como es el caso de Mendoza. Ahí lo vemos a Horacio, por ejemplo, el cual hace poquito me mandó un comentario muy interesante sobre este libro. Ha llegado a la provincia de San Juan, a la provincia de La Rioja, a la provincia de La Pampa, donde nos han invitado también a participar de la Feria del Libro, a Buenos Aires. Bueno, realmente ha tenido una muy linda repercusión que por ahí no la esperábamos. Lo que se ha generado con este libro y lo que esperamos que se pueda llegar a generar. También hemos recibido una nota que después le vamos a dar lectura de parte del intendente municipal de aquí de Huincarnancó, que también ha hecho su aporte en este libro. Y bueno, alentando a lo que es sobre todo el tema de hacer visible lo que está sucediendo con esto que tenemos a pocos kilómetros aquí de esta localidad donde estamos nosotros, que es Huincarnancó, ¿no? Que está enclavada dentro del Corredor Biogeográfico del Caldel, como otras localidades de aquí de la zona. El libro es un llamado de atención, dijo Natalia De Luca, ingeniera forestal, docente. Un grito urgente a parar los desmontes, conservar, mantener y mejorar lo que queda y ampliarlo. Saber que hoy tenemos el libro, ¿no? En nuestras manos, que es muy accesible, muy fácil de leer, muy interesante. Eso da esperanzas, ¿no? De que alguien, con la ayuda de muchas personas, llegó a lograr, ¿no? Este trabajo. Pero por otro lado, saber que hay muchas iniciativas, mucho trabajo de educación y de concientización, y sin embargo la realidad parece no cambiar, ¿no? Sobre todo si vemos las tasas de desmontes en toda la región donde habitaba el Cardenal, que a medida que fue avanzando la tecnología, fueron avanzando las tasas de desmonte también, ¿no? Y fue cambiando totalmente el paisaje de la región. Inclusive yo creo que los chicos que han crecido en los últimos 20, 30 años, no se imaginan, no pueden lograr imaginarse cómo era el paisaje original, ¿no? En ese lugar. Y entonces este trabajo de recuperar, ¿no? De hacer un esfuerzo de imaginación y de pensar, ¿no? Es un poco también tratar de recuperar nuestra memoria del lugar, ¿no? Y buscar las razones, cuáles son las causas por las cuales, no sé, hay una tormenta de tierra o hay inundaciones o que nos afecta de manera directa, o nos enfermamos más porque el ambiente empieza a enfermarse también. Y bueno, entonces el libro creo que compila toda esta información y también da muchos
mucha información para seguir investigando, ¿no? Es como que abre, ¿no? Y si pensamos en este territorio, la verdad es que, bueno, es por un lado una zona muy rica justamente por la riqueza que ha brindado estos bosques, la riqueza de los suelos, pero también esa riqueza es efímera, ¿no? Porque una vez que se desmonta, se ara, hay muy buenos rendimientos los primeros años y después los rendimientos empiezan a bajar y mucho más con el cambio climático, ¿no? Entonces, ¿qué estamos dejando hacia futuro, no? ¿Hasta dónde es el derecho nuestro de aprovechar toda esa riqueza y exprimirla al máximo en detrimento de las generaciones futuras, ¿no? Que no lo van a poder gozar. Desde el paisaje, desde no poder gozar el paisaje, el ambiente sano y las riquezas que genera ese ecosistema. Entonces, el libro es un llamado de atención, un grito urgente a parar los desmontes y a que los relictos de bosque de Caldenal que hoy subsisten sean mejorados en cuanto al estado de conservación y ampliados, porque hay muchos estudios a nivel mundial y en Argentina también y en la provincia de Córdoba, que es una provincia que produce mucha información, pero para citar solo un dato, la FAO ya hace muchos años, cuando se empezó a hablar del cambio climático y lo que provoca el cambio climático, dijo que aquel territorio hizo un estudio, ¿no? En distintos climas, en las distintas ecorregiones del mundo, y determinó que las zonas con clima templado, ¿no? Con estos suelos permeables y estaciones marcadas, si pierden más del 75% de su ecosistema natural, están propensas a que haya catástrofes climáticas y pobreza, ¿no? Es como que ese es el límite, ¿no? Que no debiera bajar, que se puede aprovechar, ¿no? Esa riqueza, pero que hay un límite, y que si pasamos ese límite, que es lo que mencionaba al principio también Ignacio, vamos a sufrir las consecuencias irreversiblemente. Yo creo que hemos pasado ese límite con el Caldenal, entonces, no es que yo lo crea, los datos lo dicen, ¿no? Entonces, deberíamos poner manos a la obra, todas las instituciones locales, provinciales, inclusive llegar a las instituciones nacionales para intentar al menos plantear proyectos, cada institución y cada organización con su responsabilidad, pero que se articulen y que bueno, porque es un gran esfuerzo lo que implica la conservación, la restauración y la producción en el Caldenal, pero creo que si hay tecnología para llegar a donde llegamos, para haber desarrollado la humanidad, ¿no? Con tanta comodidad, con tantos avances, también hay inteligencia, hay tecnología y hay voluntades para lograr esto. Entonces, y creo que, bueno, que Ignacio lo demostró con el libro, ¿no? Desde su inquietud, nos dice que, bueno, que cualquier persona, habitante de estas tierras, si se lo propone, logra transmitir esta información tan importante, ¿no? Y que no quede la información ahí en el libro, ¿no? Sino que genere la movilización interna como para actuar. Yo lo que veo importante es el sentido de pertenencia del cual hablabas vos, Natalia, que por ahí en una parte del libro, por ahí se razona de que hay problemáticas ambientales de las cuales estamos muy ocupados y vemos por televisión y que nos llenan de congoja o nos preocupamos muchísimo a miles y miles de kilómetros de distancia, y por ahí estamos aquí y a 30 o a 20 kilómetros estamos ante un problema ambiental
tan o mucho más grave de lo que estamos viendo por televisión, ¿no? Entonces eso es lo que nos falta, el sentido de pertenencia, porque saber que no solamente se va la biodiversidad que está en esta zona, sino que también se va mucho de lo cultural, mucho de lo histórico. Por aquí pasó Mansilla en esa excursión de los indios ranqueles, que eso está también muy, muy presente en el libro, de lo que él va viendo en ese entonces en cuanto al hábitat natural. Es decir, lo que se está perdiendo es parte de la cultura también, ¿no? Con estos bosques. Eso es lo que intenta decirnos este libro también. Y los mecanismos de defensa, decía, también en proyectos educativos que han sido realmente muy interesantes, ¿no? De diferentes escuelas, como es el caso del IPEN 141, que tiene un proyecto, que hizo un proyecto que inclusive participó con mucho éxito en la Feria Provincial de Ciencias, que contó también un poco lo que está sucediendo, sobre todo con los desmontes de diferentes maneras, con topadoras, incendios, y también, lamentablemente, el desmonte químico, ese desmonte de bosque muerto que se llama, ¿no? Y que, bueno, también hemos tenido casos aquí en el Departamento General Roca. Escuelas como de los Alfalfares, por ejemplo, allí en Villa Huidobro, que están enclavadas, muy enclavadas dentro del bosque de Caldén, y que ellos mismos eran testigos de cómo iban desapareciendo esos bosques. Entonces tuvieron la gran idea de hacer diferentes proyectos para visibilizar la problemática que ellos mismos estaban viendo con sus propios ojos, ¿no? Todo esto está también dentro de este libro, que es realmente muy interesante. La germinación, la creación de caldenes por parte de las escuelas, el IPEN 141 a través de su profesor Alexis Maidana, que ahora ya se fue de aquí de Huinca, pero dejó una impronta muy importante en cuanto a la germinación de caldenes. Saber que esto se podía hacer, hasta ese momento quizás no éramos conscientes de que podíamos germinar caldenes, que podíamos empezar una plantación nosotros mismos. Es decir, bueno, toda una cuestión de ideas que se vieron en torno a la defensa del bosque nativo, que son realmente muy interesantes y que abren todavía una esperanza mucho mayor para tratar de recuperar el bosque. Sin lucha y sin compromiso no hay posibilidades de cambio. Esto parece decir Ignacio Castro, quien además recuerda en la presentación y por supuesto en el libro el caso lamentablemente icónico del desmonte en el Cuero. El caso del Cuero ha sido un desmonte muy notorio, que fue a pocos años de haberse inaugurado el proyecto del área protegida. Creo que fue en el año 2005, si no recuerdo mal, donde se desmontaron alrededor de 800 hectáreas en un lugar que tiene un valor no solamente ambiental, sino histórico muy importante, porque ahí se ubica la famosa cueva del Indio Blanco, que muchos a lo mejor han escuchado hablar de eso, que fue todo un ícono, ¿no? Aquí en cuanto a los pueblos originarios, y eso prácticamente quedó arrasado en un momento. El guardaparques que estaba era Fabián Rostaño, que sigue trabajando como guardaparques en otro lugar de la provincia, y en ese entonces él fue quien denunció, quien llevó a la justicia justamente este caso. Hubo personas que fueron en su momento demorados por la policía, hubo topadoras secuestradas. Fue un caso que tomó repercusión inclusive a nivel nacional, con diferentes medios nacionales que se dieron eco de lo que había sucedido, ¿no? Pero lo cierto es que lamentablemente después se puso una multa que yo no sé si en algún momento llegó a cobrarse, pero lo cierto es que ahí a los productores les conviene deforestar, después pagar la multa por estos montos que suelen ser irrisorios en relación a las ganancias. Entonces, bueno, hay un montón de situaciones que quizás hay que modificar, hay que cambiar y sobre todo tratar de entenderlo también. Como el caso del Cuero, después hubo muchos más, muchísimos más, que justamente la organización Mamuel Mapú se encargó de denunciar a la justicia, que tuvieron algunos ribetes, como es el caso inclusive de tratamiento de la trata de personas, de trabajo esclavo. Iban a los campos, se encontraban los desmontes y después se encontraban con personas que estaban trabajando en condiciones denigrantes como hacheros dentro de los campos. Esto ha habido en reiteradas ocasiones, también tuvo ese ribete que también fue llevado a la justicia, ¿no? Es decir, bueno, esto habla el libro, cada caso está
digamos, de alguna manera explicado cómo fue desde el punto de vista periodístico que me tocó hacer en aquel entonces con cada situación que se ha venido dando desde el 2003 hasta casi la actualidad, podremos decir año 2019, año 2020. Ignacio Castro, periodista, activista, integrante de la organización ambiental Mamul-Mapu y autor del libro Corredor Biogeográfico del Caldén. En síntesis, si no hay un cambio de actitud, borramos con el codo lo que escribimos con la mano. Alentamos esta apertura de Ignacio a las escuelas, bibliotecas y otras entidades. Siempre la gente pensante mueve y si hay acciones, aplaudimos. Apostamos a querer y poder frenar esta situación que nos viene desbordando, la depredación de los ecosistemas, de los paisajes y culturas. Cada vez que depredan un recurso, un territorio, están quitándonos naturaleza y sueños de vivir y sentirnos bien. Los montes son regalo de la naturaleza, en el territorio que nos identifica, el suelo que habitamos, el horizonte que apreciamos y el cielo que compartimos. Hasta la próxima.